tormenta, sino una señora tormenta, que dice que los vientos eran violentos y el agua se agitaba demasiado y que los discípulos estaban tan asustados que creyeron que iban a morir en ese momento. Pero Jesús iba dormido plácidamente, adentro de la misma barca, en medio de la misma tormenta. Y yo cuando pienso en esto, y perdono mi imaginación, pero yo me imagino a Jesús rodando de un lado para otro en la barca, pero nada lo podía despertar. Y pensando más profundo todavía en esto, decía yo, ¿cómo Jesús podía estar tan tranquilo, tan profundamente dormido dentro de esa barca? Sí, bien, los discípulos estaban muertos de miedo y creyeron que iban a morir, pero yo decía, ¿cómo Jesús podía permanecer en calma en ese momento? Y es que Jesús sabía que su vida tenía un propósito, amén. El propósito del Padre. Y que mientras él viviera bajo el propósito del Padre, bajo la voluntad de Dios, el Padre no lo iba a dejar por ningún motivo. Él podía descansar plácidamente en medio de la tormenta porque sabía que eso no iba a acabar con él, porque su Padre lo iba a llevar hasta el cumplimiento de su propósito, hasta la cruz. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios para cumplir nuestro propósito en Él, podemos confiar que Él nunca nos va a dejar, amén. No importa la circunstancia o el problema, podemos y debemos confiar que el Padre está cuidando de nosotros y que esa tormenta no nos va a destruir. Porque estamos viviendo para haber cumplido el propósito glorioso de Dios en nuestras vidas. Y como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa la tormenta, Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa la escasez, Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa la enfermedad, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto no va a matarme, quizás me sacude un poco y me deje algo golpeado y arañado, pero vivo para haber cumplido el propósito de Dios en mi vida y por eso puedo confiar que el Señor cuida de mí, porque yo vivo para su propósito y Jehová cumplirá su propósito en mí. Y acuérdese de este versículo, hermano, cuando se acerquen los de multimedia a preguntarle, ¿cuál es su versículo favorito? Se lo presto un ratito, no me lo voy a gastar mucho nada más, porque ese sí es mi versículo favorito. Entonces, regresando a la historia, dice que Jesús se levanta en medio de la tormenta, algo molesto, así como cuando te levantan y que estás muy a gusto dormido, y te levantan el sábado y no te levantas muy contento, y dice que Jesús se levanta, y que cuando la palabra salió de su boca, cuando Él mandó calmar la tempestad, dice que los vientos entraron en completa calma y que el agua simplemente cesó de moverse. Los discípulos quedaron más asustados todavía con este hecho que con la misma tormenta y comenzaron a hablar entre ellos y comenzaron a preguntarse, pero ¿quién es este hombre que hasta las mismas fuerzas de la naturaleza lo obedecen? ¿Quién es este hombre? Y en esta serie de enseñanzas gira alrededor de esta pregunta, ¿quién es Él? ¿Quién es este hombre? Y no buscamos responderla desde nuestras propias ideas o desde nuestras propias suposiciones, sino a partir de lo que Jesús mismo dijo acerca de Él, yo soy. Y en los domingos pasados ya hemos escuchado un poco de esto, el pastor ya nos predicó acerca de yo soy la luz del mundo. Y yo soy la resurrección y la vida. Pero este domingo yo quiero enfocarme a este otro yo soy que Jesús habló y dio a entender acerca de Él. Cuando Él dijo, yo soy el pan de vida. Amén. ¿Estás listo, hermano, para escuchar esto? Sí, yo le digo, siempre me gusta ver a la hermana Rita que apunta todo. Siempre está con su cuadernito y su bolígrafo ahí para apuntar todo. Así que le invito a tener ese buen hábito. Amén. Sí, y te voy a invitar a que leamos en el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 22 al 35. A mí siempre me gusta leer, aunque sea bastante, pero no me gusta dar por entendido que ya sabes lo que estamos hablando. Me gusta dar contexto completo, así que voy a invitar a que leamos junto esto. Amén, ¿estás listo, hermano? Al día siguiente,
La multitud que se había quedado a la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Te voy a invitar a que hagamos una oración, que le pidamos: Señor, abre mi entendimiento. Quiero entender todo lo que tú quieras decirme hoy. Y te pido que ores por mí también, porque mi esposa me dice: oye, que se te traban las palabras y estás nervioso o algo. Le digo: no, es que cuando duro más de 5 minutos hablando, por mi condición, a veces la boca ya no me responde igual y se me traen un poquito las palabras ahí. Disculpe un poquito eso, pero yo creo que se da a entender todo. Amén. Y creo que el Señor habla al corazón directamente. Así que vamos a orar, hermano, y vamos a poner todo en las manos del Señor. Señor Jesús, gracias porque has sido bueno. Gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que abras, Señor, nuestra mente. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra, para poder entender, Señor Jesús, y poder conocerte más acerca de quién eres, como el pan de vida que viene y trae verdadera vida a este mundo, Padre Celestial. Permite que esta palabra sea una semilla que caiga en tierra fértil y que dé fruto a su tiempo y dé fruto en abundancia. Bendícenos, Señor Jesús, y ven a este lugar, Espíritu Santo. Haz tu obra en cada corazón y en cada vida, y que tu nombre, Padre, sea glorificado por sobre todo nombre, Señor. Toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Señor Jesús. Amén. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos presenta uno de los milagros más emblemáticos de Jesús, ¿verdad? La multiplicación de los alimentos. Y dice que ese fue un momento extraordinario, fue sobrenatural, donde Jesús tomó un poco de alimento, eran 5 panes y 2 peces, y los multiplicó de tal manera que alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso fácilmente pudo haberse triplicado, pero solamente registra 5,000 hombres, pero dice sin contar mujeres y niños. Entonces el Señor multiplicó los alimentos y no solo los multiplicó y la gente comió. Dice la palabra que ellos se saciaron, quedaron completamente llenos y todavía sobró alimento. Y la gente estaba contenta, estaba feliz por lo que había sucedido. Ellos tenían esa necesidad, tenían hambre y el Señor les dio de comer. Y la gente estaba eufórica por todo lo que había acontecido. Habían comido de un milagro real. Delante de sus ojos había ocurrido. Y dice que la gente estaba tan contenta que comenzaron a hablar entre ellos. Y comenzaron a decir: este es el profeta que estábamos esperando. Este es el que necesitamos, el que nos alimenta, el que nos resuelve. El problema con esta declaración de la gente es que
ellos no estaban reconociendo a Jesús por quien Él era, sino simplemente lo estaban valorando, por lo que Él había hecho, por lo que Él les había dado. Entonces su conclusión no fue: este es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que estábamos esperando, sino: este es el que me conviene. Así que solamente por eso comenzaron y se organizaron entre ellos. Se dice la palabra que planearon hacerlo su rey, aunque él no quisiera, pero lo querían hacer su rey no por revelación, sino por conveniencia propia. Y lo que ellos querían solamente era un rey que les garantizara pan todos los días. Y me los imagino por ahí diciendo: no, mañana nos cooperamos, le damos medio kilo de carne asada, 2 sobaqueras y 5 aguacates, y aquí ya, mejor, ¿no? Para cambiarle un poquito al menú. Pero ellos estaban eligiendo al Señor simplemente por conveniencia, por lo que Él podía darles. Pero Jesús conocía el pensamiento de las personas. Él sabía lo que estaba ocurriendo en medio de todo el tumulto. Así que simplemente Él se retiró sin que nadie se diera cuenta. Sé que se retiró a una montaña y se fue solo. La gente, cuando estaba organizándose para todo esto, comenzaron a buscar a Jesús para hacerlo su rey. Es que no, ¿dónde está Jesús? Pero al darse cuenta rápido que Jesús no estaba entre ellos, simplemente dejaron de buscarlo, porque ya no tenían necesidad de Él. Estaban satisfechos. Jesús ya no era tan importante para él y cesaron con su búsqueda. Jesús ya no fue tan importante en ese momento. Pero al día siguiente, por eso como a la 1 de la tarde, como cuando venimos aquí, ya es la 1 de la tarde y el estómago comienza como que a hablar solo y entra, y nuestro comportamiento se cambia por la furia hipoglucémica y comenzamos, ¿no?, a ponernos como verdes. Así estaba la gente y comenzó a acordarse. Cuando sintió hambre otra vez, dijeron: hey, ¿y Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús? Y comenzaron a preguntar. El problema con eso es que no comenzaron a buscar a Jesús por amor, por querer estar con Él verdaderamente. Simplemente lo buscaron porque tenían hambre física. Entonces comenzaron a atar cabos. Dice: yo vi a los discípulos que se subieron a un barco y se fueron. Jesús no iba con ellos, pero seguramente donde ellos fueron también a estar Jesús. Así que se organizaron, se subieron a barcos, cruzaron al otro lado en busca de Jesús. Y cuando llegaron al otro lado y se encontraron con Él, le dijeron: Jesús, maestro, ¿cuándo llegaste hasta acá? ¿Por qué no nos dijiste? Perdido, casi le decían. ¿Cuándo llegaste hasta acá? Pero Jesús conocía la intención de su corazón y los confronta directamente cuando les dice: ustedes me buscan no porque hayan entendido las señales, sino solo me buscan porque comieron el pan y se saciaron. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo: no me buscan porque saben quién soy yo, solo me buscan por lo que yo les puedo dar. No entendieron absolutamente nada de lo que sucedió. Habían visto un milagro, habían comido del milagro, pero no habían entendido el propósito del milagro, porque el milagro no era el fin, sino solamente era una señal que hablaba acerca de quién era Él. Así que la multitud les dijo: bueno, ¿quieres que creamos en ti? Danos una señal milagrosa, les dijo. A ver, si es cierto que multiplicaste el pan, pero dice las escrituras que nuestros antepasados, Moisés hizo descender pan del cielo y les dio de comer, porque eso de hacer que el pan, que mucho pan, como que ya está medio choteado el truco, ¿no? Danos otra señal si es que tú quieres que creamos en ti. Muéstranos y vamos a creer. Un día habían sido testigos de un milagro real, de un milagro tangible, que habían comido de ese milagro, mas sin embargo pidieron más señales. ¿Por qué? No fue suficiente. Esto nos debe hacer entender algo: que no importa la cantidad de milagros que podamos experimentar o qué tan extraordinarios o sobrenaturales pueden ser,
todo ello solamente es una señal visible que da testimonio de un Dios todopoderoso. Mas sin embargo, si no fijamos nuestra mirada en el autor, si solo nos fijamos en la obra, nada de eso va a poder producir una fe genuina, ni un reconocimiento real y pleno de quién es Él. Para muestra un botón, el pueblo judío había permanecido esclavo en Egipto durante muchos años, alrededor de 400 años, y habían clamado por libertad hasta el momento en que el yo soy el que soy se presentó y los liberó con mano poderosa de la mano de Faraón, con hechos sobrenaturales y poderosos. El pueblo de Israel podía estar seguro que Jehová, el Dios de los judíos, era el único Dios real, verdadero y todopoderoso. 3 doritos después, vemos a ese pueblo libre en el desierto, fundiendo todo el oro que tenían para construir un buey de oro y comenzar a adorarlo y comenzar a decir: este es tu Dios que te liberó de Egipto. Por favor. Porque los milagros, el pan, nunca va a ser suficiente. Hubo una conversación incómoda que Jesús tuvo en el desierto en una ocasión con un personaje que no vale mucho la pena mencionar. Pero en Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El único milagro que puede llevarnos a creer en Él, a reconocer quién es Jesús, es un milagro interior. El milagro que solo el Espíritu Santo puede obrar dentro del corazón del hombre. Así que si realmente quieres conocer quién es Dios, no le pidas una señal externa por algo visible o material, sino pide por un milagro en tu corazón, una verdadera revelación. Por eso Jesús dijo: no solo de pan puedes vivir. Eso es insuficiente para darte vida, sino lo que realmente necesitas es el pan del cielo, el verbo, la palabra que sale de la boca de Dios. Regresando a Juan 6, Jesús les dijo cuando: ¿dónde estabas, maestro? Jesús les dijo: no me buscan por eso. Y lo confrontaron y le dijeron: danos señal. Moisés les dio pan, ¿tú qué puedes hacer? Jesús les dijo: miren, no se equivoquen. No fue Moisés quien les dio el pan que descendió del cielo. Fue mi Padre. Pero les gustó lo que les dijo después. Le dijo: pero ahora Él les está ofreciendo pan verdadero. El verdadero pan que desciende del cielo y que da verdadera vida al mundo. Pues eso como que les gustó a ellos. Dijeron: danos ese pan todos los días. Y me los imagino como volteando el cielo, abriendo la boca, poniendo las manos así como canastita para agarrar el más pan que pudieran que estuviera cayendo del cielo. Pero Jesús los sorprendió con una afirmación que les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Los sorprendió con eso. Últimamente se ha generado una dinámica en mi casa con mi hijo más pequeño, con mi hijo más grande, perdón. Cuando yo llego del trabajo y él escucha apenas que están ahí cascabeleando las llaves para abrir la puerta, él sale corriendo a la puerta y en cuanto abro me recibe y me dice: papá, así como si no me hubiera estado en años. Pero todo eso va con una intención, ¿verdad? Y me abraza y papá me dice. Pero siempre ese recibimiento va seguido de una pregunta que siempre es parte del ritual: ¿me trajiste una sorpresa? Y eso se deriva de que yo comencé a llevarle ciertos detallitos, algún juguetito, un dulcecito, unos stickers. Y cuando yo llegaba del trabajo le decía: te traje una sorpresa, y se ponía muy contento. Pero todo eso comenzó a crear en su mente una expectativa. Y es que cuando papá llegaba del trabajo, siempre tiene que llegar con algo en las manos. Entonces siempre que llegaba me preguntaba lo mismo. Y en las ocasiones que yo llegaba y no traía absolutamente nada, incluso yo le decía: sí, te traje una sorpresa. Y él se emocionaba y comenzaba a verme las manos o los bolsillos, a ver dónde estaba la sorpresa. Yo le decía: te traje
un abrazo y un beso. Inmediatamente él me decía, no, qué chiste, yo no quería eso, yo quería otra cosa. Y se va corriendo. De esa misma manera me imagino a los judíos cuando el Señor les dijo, hoy les ofrece mi Padre el verdadero pan del cielo. Pero les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y me imagino a los judíos diciendo, qué chiste, yo no quería eso, yo quería otra cosa. Porque Jesús es el pan que no muchos quieren. Él es la recompensa que no todos pueden comprender. En otra ocasión, al acabar de dar una célula de evangelismo, había dado el mensaje y ya en el último momento que está uno conviviendo y compartiendo algo, se acerca alguien por ahí a darme una retroalimentación de lo que había hablado. Y me dijo, oye hermano, ¿sabes qué? Yo creo que cuando hables en las células, yo creo que tienes que decirle a la gente como que, no, mira, si tú aceptas a Dios y te vas al cielo, Dios te va a dar una mansión así bien grande, bien lujosa, y te va a dar unos carros bien suaves en una ciudad así de oro y todo así, como que va a ser más llamativo para la gente, y yo creo que va a aceptar mejor el mensaje. Entonces me quedé pensando, me quedé escuchándolo y le comenté, mira, la verdadera recompensa que nosotros esperamos cuando aceptamos al Señor es llegar un día y poderlo ver cara a cara, poder disfrutar de su presencia, poder estar donde Él está, poder verlo tal como Él es. Esa es la verdadera recompensa. Y me miró así como que, no, como que la respuesta no le convenció del todo y mejor me cambió el tema. Y es que mientras sigamos buscando al Señor, no por quien Él es, sino por lo que Él nos puede dar, mientras sigamos valorando más lo que papá nos puede dar que a papá mismo, seguiremos viviendo con vacíos existenciales, interiormente insatisfechos, porque lo que realmente necesitas no son más cosas, no es una mejor posición económica, no es la solución express de tu problema, no es incluso el milagro de tu sanidad. Lo que realmente necesitas es el alimento que da vida espiritual, aquello que restaura y le da plenitud a tu alma. Y no estoy diciéndote con esto que a Jesús no le interesa tus problemas, que Él no sabe ni le interesan las necesidades que tienes. En una ocasión Jesús estuvo hablando con otra multitud en una montaña y les dijo esto, Mateo 6, 25 al 33. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es promesa del Señor. El Señor conoce tus necesidades y Él tiene la capacidad de proveer pan en cada una de ellas. Pero todo eso solo es una añadidura, solo es muestra de su amor y de su cuidado. Es la consecuencia directa de fijar nuestra mirada en Dios y saber dirigir nuestro corazón hacia quién es Él y no hacia lo que Él puede darnos. En el libro de Éxodo nos encontramos con
con ese camino que recorrió el pueblo de Israel en su éxodo. Dice que cuando ellos salieron de Egipto, el Señor los llevó a un desierto. Pero en ese desierto, dice que cuando ellos viajaban de día, una nube se posaba sobre ellos. Y que en la noche esa nube se convertía en una columna de fuego. La nube era para protegerlos del sol y del calor ardiente del desierto. Y la columna de fuego era para mantenerlos cálidos en esos fríos tan crudos del desierto. Y para darles luz. El Señor jamás los dejó. Pero algo que llama la atención es que dice que cuando la nube o la columna de fuego se detenía, el pueblo también se detenía. Ellos entendían que era momento de sacar sus casitas de campaña y armar el campamento y detenerse en ese lugar. Pero cuando la nube y la columna de fuego comenzaban a seguir adelante, ellos entendían también que era momento de levantar el campamento y seguir bajo la nube o la columna de fuego. Lo que el pueblo de Israel estaba haciendo es que ellos caminaban en dirección que el Señor los guiaba. Ellos caminaban bajo la voluntad de Dios todo el tiempo. Dentro de ese contexto encontramos ese momento cuando el Señor hace descender maná del cielo y les da pan. Él los mantuvo siempre alimentados, nunca los dejó. Pero hay una cosa que llamó mi atención en esto. Cuando Jesús habla, cuando el Señor habla de darles el pan del desierto, en Éxodo 16, del 16 al 18, les dio esta indicación. Les dijo: recojan cada uno lo que necesite para comer, 2 litros por persona, según el número de lo que haya en cada tienda. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogían más y otros menos. Pero cuando lo medían, ni al que recogía mucho le sobraba, ni al que recogía poco le faltaba. Cada uno recogía lo necesario para comer. Y quiero que me pongas atención en lo que voy a hablar ahora. El Señor suplía pan para todos de una medida justa y necesaria. Y dice que algunos recogían menos y otros recogían más. Yo entiendo esa referencia porque obviamente no en todas las familias eran iguales. Había familias más numerosas, entonces había que recoger más. Y había otras familias que eran pues más pequeñas, entonces lo que había que recoger era menos, era poco. Pero imaginando yo en esto, pienso que a veces los que recogían más de lo que debían, no con mala intención, simplemente porque les fallaba el cálculo, no sé qué pensar, pero recogían más. Y los que tenían que recoger poco, recogían menos de lo que debían de recoger. Pero dice que al momento que los que recogían más medían y repartían el pan que tenían, al final resultaba que era el pan justo y necesario que necesitaban. Pero lo que más me sorprende a mí es que dice que los que recogían poco, cuando ellos medían el pan, cuando ellos lo repartían, dice que no les faltaba absolutamente nada. El pan era justo y necesario, lo que ellos necesitaban. De alguna manera, tal vez era menos de lo que ellos necesitaban, pero algo extraordinario pasaba en eso. El Señor ajustaba su medida de pan conforme a la necesidad que ellos tenían. Y yo pensaba en esto, y esto verdaderamente habló mi corazón. Me detuvo un poco a pensar en esto. Y pensaba, ¿cuántas veces no me he encontrado yo entre aquellos que recogieron poco pan? Que ven la necesidad en su casa y voltean a ver su canasta de pan y haces cuentas y dices, ¿sabes qué? No me va a alcanzar. Es insuficiente, no la voy a hacer. No la voy a hacer. Pero al final del día, cuando medías el pan, cuando repartías el pan, te dabas cuenta que de alguna manera sobrenatural, que no puedes explicarte, el pan que tenías era justo y suficiente para cubrir todas las necesidades que tenía. Y pensaba en esto y decía, ¿cómo esto ha sido parte de mi vida? Por la personalidad que tengo, tiendo a querer tener el control de todas las cosas. Y eso genera mucha ansiedad en mi vida.
Y cuando veo las responsabilidades financieras que se acercan y las responsabilidades financieras que de repente aparecen que ni las tienes contempladas, y volteas a ver tus entradas y tu sueldo y ves tu canasta de pan y digo, no la voy a hacer. No es suficiente para cubrir la necesidad. Pero puedo decirte con toda certeza que hasta este momento, no sé a ciencia cierta cómo ha sucedido, pero nunca ha faltado en mi hogar. El Señor siempre ha ajustado mi medida de pan y todas las necesidades han sido cubiertas. Digo, Señor, pero si el pan que tenía no era suficiente, pero su promesa siempre ha sido fiel. Y no digo que yo sea uno de los favoritos de Dios, no. Siempre me ha faltado la fe en muchas de esos momentos, pero al final del día, la misericordia de Dios, y porque Dios es un Dios que sabe cumplir sus promesas, Él siempre ha proveído y nunca nos ha dejado. ¿Cuántos más han experimentado la gloria de Dios de esa manera? El Señor ajusta tu medida de pan. No importa si te hayas esforzado demasiado, pero ves que no es suficiente, el Señor dice, hey, yo sigo sentado en el trono. Yo tengo el control de todas las cosas. Búscame a mí primero. Yo sé de qué tienes necesidad y yo voy a ajustar tu medida de pan todos los días. Porque es la promesa del Señor. El Señor conoce nuestras necesidades. Conoce tus preocupaciones, pero también sabe cuál es la necesidad más grande, la necesidad más apremiante en la vida de cada hombre y de cada mujer. Y esa necesidad no es una necesidad física, no es una necesidad tangible, no es una necesidad incluso intelectual, es una necesidad en el alma. Que nada de lo que existe, nada de aquello que ha sido creado puede suplir. Y es la necesidad de vida espiritual que solo en Cristo, el pan de vida, se puede encontrar. Cuando Jehová se apareció a Moisés en el desierto, en la zarza ardiendo, y le dijo, voy a liberar al pueblo de Israel. Yo he escuchado su clamor, yo conozco su necesidad verdadera de vida en libertad y he venido para darles esa libertad. Entonces, en todo eso, al final podemos ver que Moisés le hace una pregunta y le dice, cuando yo vaya al pueblo de Israel, cuando yo les diga todo lo que vas a hacer, ¿quién les digo que lo va a hacer? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es quien va a darles verdadera vida y libertad? ¿Qué es lo que yo debo responderles? Los israelitas habían pasado demasiado tiempo en Egipto. Y dice que los egipcios tenían más de 1000 dioses entre todo su catálogo, ¿no? Tenían dioses para todo, para la lluvia, para el agua que caía, para el agua que no caía, para el maíz, para el dolor del dedo gordo derecho, para el dolor del dedo gordo izquierdo. Tenían dioses para todo. Y el pueblo de Israel, por tanto tiempo que pasó entre ellos, aprendieron de su cultura. Y de alguna manera su corazón comenzó a inclinarse a esos dioses egipcios. Por eso, cuando Moisés le preguntó a Jehová, le dijo, ¿quién eres tú? Entre todos los dioses que nosotros hemos escuchado y que nosotros conocemos, ¿cuál de todos esos eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que siempre ha sido, el único, el eterno. Y hasta hoy esa es la misma pregunta que las personas siguen haciéndose. ¿Quién eres tú? ¿Quién va a darme verdadera libertad? ¿Quién va a darme la vida que necesito? ¿Quién va a darme la paz en mi corazón? ¿Quién es quien me va a dar esa vida en verdadera libertad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Y hoy todavía seguimos pensando, ¿cuál es tu nombre? ¿Eres acaso un mejor trabajo? A lo mejor eres tú la sanidad que tanto anhelo, fama o cualquier otra cosa.
Porque se han levantado demasiados ídolos en estas generaciones, que son los mismos, pero renovados, con otros nombres y otras apariencias, pero todos ellos dioses que prometen mucho, pero que no pueden cumplir absolutamente nada, porque son dioses que fallan, dioses que no son reales. Pero aún seguimos esperando una respuesta. ¿Quién eres tú? ¿Quién va a darme lo que necesito? ¿Quién va a darme esa paz, esa libertad a mi vida? Pero hasta el día de hoy, la respuesta sigue siendo la misma. Yo soy el que soy. Y mi nombre ya ha sido revelado. Es el nombre de Jesucristo. Y no hay ningún otro nombre debajo del cielo. Y no hay ningún otro Dios verdadero más que yo. Yo soy lo que realmente necesitas. Yo soy todo lo que necesitas. Todo lo que tu corazón, todo lo que tu alma siempre ha anhelado, por aquello que ha clamado, que has buscado respuesta por todos los medios y por todas partes, siempre he sido yo. Y hoy el Señor está diciéndote lo mismo. Hoy el Señor está ofreciendo pan del cielo. Pero el pan del cielo, el maná que cae del cielo, tenía que recogerse, tenías que ir por él. Si no lo recogías, se echaba a perder. Por eso quiero hacerte una invitación. Y quiero hacerte esta pregunta. El pan del cielo, ese pan que Dios provee, que es Jesucristo, está siendo ofrecido en este mismo momento. Pero depende de ti si lo vas a tomar o lo vas a dejar. Quiero invitarte a que te pongas de pie. El corazón siempre pide respuestas, siempre pide soluciones. Y los seres humanos nos hemos vuelto muy creativos para darle solución a cada problema, darle respuesta a cada pregunta. Pero hemos desviado nuestra vista del verdadero objetivo. Y hay respuestas que no, hay preguntas, que no tienen respuestas concretas. Pero la respuesta siempre ha estado delante de nosotros. Pero a veces no nos gusta y decimos, no, eso no es lo que yo quería. Pero la respuesta siempre ha sido el pan de vida. Siempre ha sido Jesús. Lo que tu alma, lo que tu corazón, lo que tu vida entera ha necesitado. ¿Quién es quien va a darte vida en libertad? ¿Quién va a otorgarte esa paz que la has buscado por todos los medios? Solamente es Cristo. Solamente es Jesús. El pan de vida que se ha ofrecido. Y que aquel que se acerca a Él no volverá a tener hambre jamás. Y aquel que bebe de Él no tendrá sed jamás. Promesa de Dios. Y toda promesa que ha sido hecha por Dios siempre se cumplirá. Así que quiero invitarte que hagas una oración. Que le digas, Señor, quiero conocerte a ti.